Muy buenos días, amados hermanos, amigos y público en general. Hoy vamos a tener un mensaje este domingo de Apocalipsis 20, del 1 al 6, que he titulado El Milenio. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias, Señor, porque diste tu vida por nosotros. Gracias que ese sacrificio tan terrible y doloroso se convierte en una bendición para nosotros que hemos creído y para todo aquel que quiere creer en ti y en tu mensaje. Te ruego que bendigas estos versículos que vamos a tomar del milenio y que tú, que lo has escrito a través de tu Espíritu, nos hables a través de tu Espíritu que está en mí. Te adoro, te alabo, Señor. Úsame como un siervo sencillo y humilde para hablar de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el milenio. Ya estamos terminando Apocalipsis. Estamos en el capítulo 20, nos quedan 2. Pero este capítulo lo vamos a hacer en 3 partes. Hoy vamos a tener los 6 primeros versículos. La próxima semana los 5 versículos siguientes y la otra los otros 5 que faltan. Tomando 3 temas. Hoy el primer tema, el milenio, ¿no? Hoy vamos a analizar los versículos, así que tengan su lapicito, su hojita, su cuaderno para anotar. Bien, vamos a leer los primeros 3 versículos. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí resaltamos todos estos 3 versículos en una palabra: prisión, así como suena, preventiva para Satanás. ¿Qué es una prisión preventiva? Humanamente, es cuando a un acusado lo llevan a la cárcel, pero en un lugar especial, no en la cárcel donde están todos los delincuentes y todos, no. Él tiene un cuartito, una salita y un baño, y ahí vive solito en una cárcel preventiva. Es diferente de la prisión domiciliaria que dan a otros para que viva en su casa. Aquí a su misma cárcel, a su misma casa donde va a ir Satanás, lo ponen pero en un lugar preventivo. Bien, entonces cabemos resaltar 3 cosas acá y quizás alguna otra más. Nos preguntamos y le preguntamos a Dios: ¿quién es este ángel que viene del cielo, lógicamente, y que tan fácilmente captura a Satanás? Recuerden que Satanás es un ángel muy hábil, y no corre así nada más. No, yo creo que cualquier persona, cuando lo van a capturar, o corre o se deja, como mansa paloma. Y aquí vemos a Satanás, el agresivo, el impulsivo, el todo negativo. Cuando ve la presencia de este ángel del cielo, se queda como un ratón en la presencia del gato. Así se queda un ratoncito. Cuando ve un gato, ya no corre el ratón, solitito se deja con la trape. Y así lo vemos aquí al diablo, como un ratoncito. ¿Por qué será? Vamos a averiguar
quién es este ángel. Lógico que no llegaré a una demostración 100%, pero sí una demostración de 90 para arriba. ¿Quién es este ángel? En primer lugar vamos al profeta Daniel, en el capítulo 12, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se llama, por lo menos, ¿no? Capítulo 12, versículo 1. Daniel, Antiguo Testamento. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Bueno, lo que más nos interesa de este versículo, la presencia de Miguel. ¿Quién es Miguel? Un ángel principal, el gran príncipe, o sea, el jefe de todos los ángeles, ¿no? Entonces viene el jefe. Es por eso que posiblemente él, al ver al jefe de los ángeles, y jefe no es cualquiera, en el ejército, el jefe es uno que ha estudiado, ha adquirido conocimientos, estrategias para capturar al delincuente o capturar o defenderlo de una guerra. Generalmente lo ponen como jefes a los que han sido capaces, estrategas de cómo capturar a un ladrón, de cómo ganar una guerra. Entonces este para mí es Miguel. Pero miraremos en la palabra de Dios otro pasaje bíblico, ¿no? Antes de ir a Apocalipsis también que hay ahí, recordemos en Judas, un librito llamado Judas, de un solo capítulo. En Judas, el capítulo único que tiene el versículo 9, vemos una lucha, así, entre Miguel contra el diablo. Se disputaban el cuerpo de Moisés. Aparentemente el diablo estaba ganando. Entonces, ¿qué hizo el príncipe Miguel? Solamente dijo, que el Señor Jesucristo te reprenda. El otro cayó de rodillas, dejó que lleve a Moisés y no se metió más. Le ganó esta batalla el gran Miguel, el príncipe Miguel, el comandante en jefe del ejército de los cielos, ganó a Satanás esta batalla. Vamos a leer Apocalipsis 12, otra historia de el gran Miguel con Satanás. Vamos a buscar en Apocalipsis, ahí mismo en su libro, capítulo 12, tenemos versículo 7 al 9, y nos dice así: después hubo una gran batalla. La primera batalla fue por el cuerpo de Moisés, la ganó Miguel. Ahora hay aquí una gran batalla. ¿Qué pasó en la antesala del capítulo 12? Que se rebeló Satanás de Dios y jaló a la tercera parte de las estrellas o ángeles. Y Dios se quedó con las dos terceras partes. Hasta que va a llegar, porque esto no ha sucedido todavía, va a llegar un momento en que Dios bota definitivamente con el dolor de su corazón a Satanás del cielo. Entonces hay una lucha para botarlo, y en esa lucha está Miguel y sus ángeles por un lado, y el dragón con sus ángeles por el otro lado. Otra gran batalla entre Miguel y el dragón o diablo Satanás, cada uno con su ejército de ángeles. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 8? Pero no prevalecieron, ni se halló lugar más para ellos. Venció Miguel. El dragón no pudo ya permanecer más en el cielo, así que afuera del cielo. No prevalecieron. Versículo 9. Y fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Segunda vez que Miguel le gana en una batalla estas, y esta fue una batalla tremenda. Fue expulsado del cielo. Y aquí encontramos, y ojo, hermanos amados y hermanas, apunten, los únicos 4 nombres que tiene este ángel rebelde. Él se llamó querubín, era un querubín, porque hay querubines, y él es el jefe de los querubines, por eso se le llama querubín el grande. No tiene otros nombres más que estos 4, llamado el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Así que no les engañen con otros nombres, porque el que tuerce las escrituras, cambia una palabra de las escrituras, en lugar de ser agente de Jesucristo, es agente de la serpiente. No quiere que sepan su nombre de este gran dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, y le llaman Lucifer. Busquen ustedes en las escrituras, jamás van a encontrar el nombre Lucifer. Hombres han puesto ese nombre. Todo aquel que cambia las escrituras no es de Dios. Bien, entonces 2 batallas, 2 guerras ganadas, y ahora viene la tercera, un tercer enfrentamiento en donde estamos, cuando ahora el dragón ve a Miguel que viene, al arcángel Miguel, caballero, como el ratón, calladito se deja, y viene Miguel como el gato, ¡ring! Se lo agarra, no lo come, y dice que se lo lleva, ¿a dónde? Al abismo. ¿Qué es el abismo? Ya hemos explicado en algunas veces, pero es bueno recordar que es el abismo donde es echado el gran dragón, o la serpiente antigua, o el diablo, o Satanás, 4 nombres. Vamos a leer en Éxodo 15, ya, por favor, Éxodo 15, 4 y 5, ya, busquemos Éxodo 15 del Antiguo Testamento, es el quinto libro, Éxodo 15, versículos 4 y 5. Ese es un cántico después que el ejército de Dios derrotó a las huestes de Faraón, que venía con miles de soldados a hacerlos regresar al ejército de Moisés y a los hermanos, que eran 600,000. Entonces iba a haber una lucha y los hermanos estaban temblando. Imagínense, 600,000, vendrían 3,000 soldados para que lo hagan papadita como gato y ratón que estamos viendo. Pero Moisés dijo, no, les dijo, Jehová pelea por nosotros. Y miren lo que sucedió. Vamos a ver qué hizo nuestro Dios, Jehová, Jesucristo, que es el mismo, qué hizo y cómo derrotó a estas huestes de sus ejércitos de Faraón. Versículos 4 y 5. Dice, bueno, voy a leerles desde el versículo 3 para tomar un poquito el contexto. Dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y versículo 4 dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, que hasta hoy existe ese mar rojo. Por eso la escritura no miente, habla cosas de lugares específicos. En el mar rojo. 5, versículo 5, los abismos, ahí está la palabra abismo, los abismos los cubrieron y descendieron a las profundidades como una piedra. Imagínense el mar, vayan ustedes en un bote en el mar adentro, unos 10 kilómetros, y tiren una piedra, se siente que se va a un fondo, no sabemos dónde cae. Y entonces aquí, ¿qué es el abismo? Está lógicamente en los mares,
El abismo está en el mar. ¿Y qué es? Es la profundidad del mar. En la profundidad del mar, ¿no?, donde están las aguas, ahí está el abismo, el lugar donde lo enviaron a Satanás y a todos sus secuaces. Entonces, eso es. Pero es interesante recordar, si es que lo quisiéramos leer, o recordar algo muy interesante. En el libro de Lucas, capítulo 8, no sé si ustedes ya cuántas veces lo hablamos, el Señor Jesucristo escogió a 70 y le dijo: vayan y predican en las aldeas de 2 en 2. Y los 70 formaron 35 equipos y fueron a predicar. Y cuando regresaron, ellos regresan contentos, felices, porque les fue bien. Y en eso los encuentra Jesús y ellos le dicen: maestro, venimos contentos porque nos ha ido bien. Se nos opuso Satanás, pero le hemos vencido. Y caía del cielo Satanás cuando mencionábamos tu nombre. Y Jesús, ¿qué les dijo? No se gloríen, ni se rían, ni se gocen, porque ha caído Satanás. Gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y más abajo nos cuenta, la historia sigue, que en enfrentamientos con Satanás, Jesucristo un día, entonces Cristo, así como hemos leído en el desierto, lo quiere enviar al abismo a Satanás. Satanás dice: no, por favor, no me envíes al abismo. En Lucas capítulo 8, 30 y 31, ahí está el ruego de Satanás, suplicante a Dios que no le envíe al abismo. ¿Por qué? Satanás tiene miedo al abismo, ¿no? Yo no sé qué habrá. Es un sitio tan insólito, tan desierto. Es un sitio de repente donde no hay nada para vivir ni para resistir, no lo sé. Pero debe ser un sitio horrible, porque ni Satanás quiere ir al abismo. Entonces es un sitio en las profundidades del mar que es horrible, horrible, horrible. Pero ahí es donde lo envía el arcángel Miguel a Satanás, a donde no quiere ir. Él lo envía y, como hemos visto, con su cadena que vino, lo encadena, lo echa candado, le pone su sello y chao, 1000 años. Entonces vemos cómo es derrotado por el arcángel Miguel, ¿no? Para mí es el arcángel Miguel porque no encuentro otro con la capacidad intelectual, de autoridad y poder de Dios, de Jesucristo, que pueda derrotarlo al diablo, a Satanás, como el arcángel Miguel, como ya hemos contado, 2 veces lo derrotó. El otro ya sabe que pega bien, y ahí solamente como ratón se dejó atrapar y lo metieron al abismo, hasta allí, y lo metieron por 1000 años. Hasta aquí terminamos la primera parte, de que es la prisión preventiva. No es la prisión ya última, no es cárcel, es la prisión preventiva en un lugar preferencial de la cárcel. Si es el lugar preferencial y le tiene miedo, ¿qué será cuando vaya a la cárcel? Y sobre todo para vosotros que escuchan y nunca han querido escucharle a Jesucristo, porque Él es el único que nos ayuda a que nosotros no vayamos a esa cárcel espiritual el día de mañana. Todos hemos nacido malos, destinados a ir a la cárcel espiritual llamada el lago de fuego y azufre, que dentro de 2 domingos estaremos hablando. Nadie quiere ir, solamente lo conocen como el infierno, que suena un lugar abstracto, pero si lo conocieran, que su verdadero nombre es el lago de fuego y azufre, que arde
con unas llamas insoportables. Por eso, aquellos que todavía, que están escuchando y que todavía no han decidido tener a Jesucristo en su corazón, es tiempo que lo busquen. Porque si no lo buscas y mañana te toca la muerte, o primera muerte, como me han dado mensajes, y toda la primera muerte, casi el 90-95% de la humanidad va a ir. Pero está bien a esa muerte, pero no a la segunda muerte. Bien, vamos ahora sí a ver el versículo 4 al 6. A ese ya le llamo el milenio verdaderamente. Porque aquí, bueno, nos abre la puerta del milenio. Pero vamos a leer y después comentar los versículos que siguen. Apocalipsis 20, 4, 5 y 6. 3 versículos. Parece poquito, pero hay tanto que buscar. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces aquí nos está hablando de una primera resurrección y una segunda, en el versículo 5, en la primera parte, cuando dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, todavía hay una segunda resurrección para otros. La primera resurrección, como vamos a explicar, es para nosotros. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ojo, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hasta allí nada más. 3 versículos. Aquí es lo interesante conversar. El milenio. Hay muchas conjeturas, hay muchos predicadores que lo predican de distinta manera. Hay algunos que lo ignoran, que dicen que eso ya no es ahora, el milenio. Otros dicen que va a ser mañana y otros dicen que va a ser pasado, y unos dicen pues que no existe. Hoy es el milenio. Tantas tenemos conjeturas, pero ¿qué nos dice la palabra? Si la palabra nos habla del milenio, hay que entender, ¿no? Este milenio, de acuerdo a lo que leemos en el Salmo 90-40, nos dice, un día es como 1000 años, conforme a lo que nos dice Pedro en segunda de Pedro. También nos dice lo mismo, ¿no? La venida del Señor, dice, es pronta, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La palabra como es una comparación, pero también vamos a leer algunos otros pasajes que nos hablan de que prácticamente es un milenio de 1000, punto. ¿Pero qué será? 1000 días. Como lo dice el Salmo, un día es 1000 años, o sea, puede ser 1000 días. Y 1000 días, si tú sacas tu cuenta y divides, son 3 años. 3 años podría ser. Pero si tú dices, no, ¿qué sigue de días? Meses. Entonces el milenio será 1000 meses, ¿no? Divide 1000 meses entre 360 días, que es los días lunares judíos, y te va a dar 83.33, un número que se está grabando muy secular en mi vida, porque estoy preparando un mensaje de Oseas, y que también allí me sale 83.33, y en este también me ha salido 83.33 años. Entonces el milenio puede ser 83 años para arriba,
Y en el otro, si es 1000 años, serán 1000 años, pues, ¿no? Entonces hay 3 chances. 3 años, 93.33 años, o 1000 años cabales, como dice la Escritura. Nadie podemos saber si son 3 años, son 83 años, o son 1000 años. Muchos dicen 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Pero no, recordemos, el salmista, David y Pedro, dijeron que 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años. O sea que Dios sabe cuánto quiere usar la palabra 1000 días o 1000 años. Él sabe. ¿Cuándo quiere usar la palabra 1000 meses o 1000 años? Él sabe. No nos toca ir a las profundidades del conocimiento de Dios. Aceptemos que un milenio se llama milenio y punto. Si tú crees 1000 días, 1000 meses o 1000 años literales, lo dejamos para mí como un número simbólico, un número que solamente lo sabe con exactitud mi Señor Jesucristo. No me toca meterme donde Él no encontramos una explicación clarita de que diga el milenio es 1000 años, neto. No encuentro. Quizás algún día, no lo sé. Bien, entonces con esa salvedad vemos que sí, este milenio es real. Es decir, no real en 1000 años, real la palabra milenio. No es un número que se acaba, es un número que va a ser real. Vamos a leer para comprender esto un poquito en 1 de Corintios 13. 1 de Corintios 13, por favor. Versículo 8 al 13. Miren, y aquí analicemos un poquito qué nos habla para poder entender un poquito mejor acerca del milenio. Aquí nos dice, el amor nunca deja de ser. ¿Qué significa? El amor es eterno. El amor es hoy. El amor de Cristo me estoy refiriendo. Es hoy. Mañana me voy a su presencia. Sigue el amor. Pasado, sigue el amor. Dentro de unos años llega el milenio. Sigue el amor. Pasamos el milenio. Sigue el amor. Pasa el milenio. Sigue el amor. Hasta para hacer el juicio está el amor de Dios. El amor es eterno. ¿Qué más nos dice? Pero las profecías se acaban. Así que no creamos tanto ya en profecías porque se van cumpliendo. Y cuando se cumplen, chao. Cuando viene la realidad, ya no. Ahí estamos viendo las profecías que hablaron antes en el Antiguo Testamento respecto a la primera venida de Cristo. ¿Ya? Esas son solamente para recordar que Cristo habló que iba a venir, cómo y cuándo y dónde nacía. Pero no lo creyeron. Pero ya pasó. Ahora hay otras profecías para su segunda venida. Pero aún llegará un día y se acabarán. Las profecías se acaban. Las lenguas. Ay, hay tantos hermanitos. Yo tengo el don de lengua. El don de lenguas. Será el don de lengua sucia. Que a veces somos muy chismosos, muy criticones, muy murmuradores. Me incluyo porque a veces se me escapa. Y somos muy criticones. Entonces ese don de lengua que dice, acabará. La ciencia acabará. ¿Dónde estarán tus títulos de médico, de gran filósofo? ¿Dónde estarán tus títulos de ingeniero, tus títulos de Master King o de Master? ¿Dónde van a estar tus títulos cuando el día que mueras? En un rincón de basura de tu casa, para que lo recuerden tus hijos. Se cansarán, lo botarán.
Por eso dice, la ciencia acabará. Einstein, con toda su ciencia, acabó. Y acabó su ciencia. Él sacó la bomba atómica. Vino otro, le ha sacado la bomba de hidrógeno, más poderosa que la bomba atómica. Por eso la ciencia tiene su tiempo que acaba, pero el amor nunca se acaba. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, ¿qué más nos dice? Porque en parte conocemos. Lógico. Yo leo 25 años mínimo de tapa a tapa las escrituras. Yo no me creo lo que el diablo me dice. Ya lo sabes todo, Carlos. Apártate de mi vida, le digo. No me las creo. Aquí nos dice bien clarito, en parte conocemos y en parte profetizamos. Aún de las profecías conocemos una partecita. Aún de toda la Biblia, por más conocedores, por más que tengas el cerebro de un inteligente de 165, no lo sabes todo. Un día este cerebro se acabará. ¿Dónde estará lo que conociste? No hay. Por eso Dios permitió que un cerebrito, como nuestro hermano Pablo, algunos escuchan y le llaman el apóstol Pablo. No, él es el hermano Pablo y punto. Porque él mismo, a pesar que lo escribió por un poco de su egoísmo, él mismo en 1 Corintios 15 reconoce: no merezco llamarme apóstol, porque yo perseguí a la iglesia, maté a mis hermanos, no merezco. ¿Se dan cuenta? Además, ¿no recuerdan el Salmo? No me acuerdo el número, cuando los hermanitos 11 apóstoles quedaron huérfanos de uno que se entregó al diablo, y era necesario completar los 12, porque no hay más de 12 apóstoles, y tuvieron que elegir entre 2 varones, y como los 2 varones pesaban igual en el equilibrio del conocimiento de los hermanos, ¿qué hicieron? Lo dejaron que elija Dios, a la suerte de Dios, y salió elegido Matías. ¿Por qué? Si Pablo va a ser apóstol, tendría que haber 13. ¿Por qué no lo dejaron al otro hermanito que sea el 13º apóstol? Además, uno de los requisitos para el apostolado era que hayan vivido juntos con Cristo a partir de esos 30 años hasta que murió. Y Pablo no estaba en el equipo ni siquiera como creyente niño. No merecía, ni merece, porque él mismo se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el gran Pablo, con el cerebrote de mucho conocimiento y mucho dinero, se humilló a sí mismo delante de Jesucristo y le dijo: Señor, hazme como tú, manso y humilde de corazón. Y Dios le dijo: muy bien, desde ahora te vas a llamar Pablo, ya no te vas a llamar Saulo, porque Saulo era su nombre, ¿no? ¿Saben qué significa Saulo? El hombre, grande en conocimiento, grande en dinero, el doctor, en tanto, doctor Saulo, con plata, la billetera, porque tenía y fue un cerebrito. Pero dijo: ahora te vas a llamar Pablo. Y Pablo significa hombre pequeño. El gran Saulo, el gran Saulo fue el hombre humilde y manso, como lo fue Cristo. Eso es lo que debemos ser nosotros, tanto quienes enseñamos la palabra con mucho mejor, como los hermanos y todos. Tenemos que tener esas características del Cordero, manso, humilde. Así fue mi hermano Pablo, que lo conozco aquí en las Escrituras. Así que, por favor, no lo endiosen. Y sé que ahora hay unas iglesias americanas que ahora son llamadas la iglesia apostólica. ¿Desde cuándo? No le crean, hermanos, esa iglesia es de Satanás.
¿Dónde? ¿Dónde hay una iglesia que tienen 12 apóstoles? Los veneran igual como veneran otras iglesias a sus líderes. Bien, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Lógico, así es nuestra vida. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se dan cuenta? Aquí que nos compara que el amor nunca se acaba. Nunca, nunca se acaba. Vamos a volver al texto que estamos en Apocalipsis. Entonces aquí estamos viendo que el amor es eterno, ¿no? El amor no se acaba. Pero leamos o recordemos el Apocalipsis 22:5, que está acá cerquita nada más. 22:5 también nos enseña algo. ¿Qué nos dice? En la nueva, está hablando de la nueva Jerusalén, y dice, versículo 5, 22, capítulo, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? Que el día y la noche pasarán. La noche, no nos dice el día continuará, la noche terminará su función. No tendrán necesidad de luz de lámpara, se acabó la luz eléctrica, no necesita Dios. No tendrán la luz del sol. Para cuando vivamos en la Nueva Jerusalén no necesitamos la luz del sol. Entonces, ¿con qué nos alumbraremos? No, va a ser un mundo oscuro, un mundo lleno de luz. ¿Quién es nuestra luz? Dice que Dios, el Señor Jesucristo, Él es la luz, Él nos iluminará. ¿Se dan cuenta? Todos entrando a Jesucristo. Hay otra parte de las Sagradas Escrituras que dice que Dios es amor. Jesucristo es amor. Y nosotros debemos ser amor, para que seamos eternos. Cristo es eterno, murió, resucitó, nunca más va a morir. Es eterno, es la luz que alumbra nuestra vida. Él ha entrado en nuestro corazón como la luz, para enseñarnos que futuramente Él nos va a iluminar. Pero primero entró en nuestros corazones. ¿Con qué función ha entrado Jesucristo? Para iluminar nuestro interior. Y cuando lo vio lleno de basura, suciedad, cochinada, comenzó a barrer nuestra mente llena de podredumbre, nuestro corazón lleno de podredumbre. Y Él comenzó con una escobita a limpiar nuestro interior, y sigue limpiando hasta que estemos 100% perfectos, 100% buena tierra. Para eso Él entra a nuestros corazones. Él es el amor eterno, Jesucristo es eterno. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Si Dios dice 1000 años, 1000 años serán. Si Él nos habla como el Salmo 90 de David, o como Pedro, serán 1000 días. Y si Él lo ve como humano, si decimos no, que sea meses, Él lo verá como 83 años que dure este milenio. Pero el milenio es real, el milenio no cambia, el milenio es la palabra de Dios real. Lo que no sabemos exactamente si son 1000 días, 1000 meses o 1000 años en realidad. Bien, vamos avanzando y podemos ir a mirar un poquito el versículo 4, que dice: vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
¿quiénes van a juzgar? Escucho a muchos predicadores, dicen, Jesús va a juzgar, Jesucristo va a juzgar, Dios el Todopoderoso va a juzgar en el cielo. ¿Cómo ignoran la palabra? Vamos a leer la palabra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para ver quiénes se van a sentar en los tronos a juzgar. Demostrado con la palabra de Dios. Daniel, capítulo 7. ¿Ah? Iba a decir Miguel. Daniel, capítulo 7, versículo 9 y 22. Daniel 7, capítulo 7, versículo 9, y dice así, en el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Lógico, quienes leemos esto, ¿quién decimos quién va a juzgar? El anciano de días, conocido como el Padre, el Todopoderoso, ¿no? Cuando leemos Apocalipsis, llegamos, capítulo 4, ¿quién está sentado en el trono? Porque hay un solo trono. Ahí está Dios, el Padre, el Todopoderoso. Entonces, aquí Miguel le llama el anciano de días. Pero leamos versículo 22. Hasta que vino el anciano de días. Regresó el anciano de días y dice, y se sentó, no dice se sentó, y se dio el juicio, se dio, o sea, ceder, o le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, hasta acá, según Daniel, ¿quién va a juzgar? ¿Dios el Padre? ¿Jesucristo? No. Los hijos de Dios, los santos del Altísimo. Nosotros, si tú eres un santo a los ojos de Dios, tú mañana vas a juzgar a los que Dios te diga, juzga a estos. Ojalá no me toque juzgar a uno de mis hijos. ¿Qué me haría? Ojalá no me toque juzgar a un hermano de la iglesia. Lloraría para mandarle al infierno, porque ahí tenemos que ser justos, con justicia juzgar. Y si mi hija merece irse al infierno, aún llorando le diré, vete, porque no escuchaste los mensajes que Dios te dio a través mío. Vete al lago de fuego y azufre. Triste será a un hermano de la iglesia verlo ese día y ver su vida hecho un caos, porque a veces tenemos dos caras. La cara cuando vamos a la iglesia, estamos así, alabando, agradeciendo. Cuando hay el mensaje, estamos ahí, y qué bueno, hermanito, bueno tu mensaje. Aplaudimos. Y aplaudimos, lo hinchamos de orgullo el hermanito. Cuando debemos decir, bien, Jesucristo habló, el Espíritu Santo habló. Eso debemos hacer. Y quizás por lo que aplaudes al hermanito, Dios va a decir, al lago de fuego y azufre, y tendré que hacerle caso al juez de jueces, al rey de reyes. Pero vamos al Nuevo Testamento, para completar lo que estamos viendo. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Aquí tenemos Primera de Corintios capítulo 6, ¿sí? Acá está. En el versículo 2 y 3, ¿qué nos dice? Versículo 2 y 3, ¿qué nos dice? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Una interrogante cuando escribe nuestro hermano Pablo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, sois indignos ahora que están en la tierra de juzgar estas cosas pequeñitas. Había un altercado entre hermanos
por una deuda. Querían mandarlo a que lo vea el juez humano. Y Pablo dice, no, ustedes juzguen. ¿No? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Lógico, los ángeles no rebeldes, no hay nada de qué juzgarles. Lógico, al hermano, a la hermana, al llamado cristiano hoy, si vive una vida ante los ojos de Jesucristo, honesta, clara, transparente, no habrá nada que juzgarle. Pero si vivimos dando la espalda a Jesucristo, seremos juzgados. Esos ángeles que se rebelaron van a ser juzgados por nosotros. Qué gran reto que nos da el Señor. Aprendamos a juzgar, no a criticar, no a murmurar. Juzguemos con causa, con razón, con justicia, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces dice, hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más a estas cosas de esta vida. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ser nosotros, los santos, quienes vamos a juzgar allá en el cielo. Desde hoy prepárate a ser un verdadero juez para el día del juicio, que es, vamos a leerlo la otra semana, dentro de 15 días, el juicio final. Ahí vamos a estar juzgando. Bien, vamos a ver otro punto interesante. ¿Quiénes estarán en el milenio? Yo no me paso discutiendo como muchos que el milenio es con A, el milenio es con premilenio, amilenio, o es post-milenio. No me interesan porque no lo encuentro. Esas palabras en las Sagradas Escrituras. Esas lo hicieron muchos hermanos en el primer siglo y dividieron a la iglesia con los A, con los pre y con los post-milenios. No me interesa esto enseñarlo, por eso en las universidades se enseña, nosotros somos A, y yo enseño A. No, nosotros somos pre, y yo enseño pre. No, me voy a la universidad y me dicen, no, tú eres post, yo soy post. Y defiendo mi post, o defiendo mi pre, o defiendo mi A. Yo no soy nada de esos. Yo soy el milenio de que está escrito aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver entonces quiénes estarán en el milenio. Aquí nos dice, ya vimos quiénes van a juzgar en el versículo 4. Entonces los santos se sentaron y recibieron la facultad que ya hemos visto de juzgar. Entonces lo que sigue, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años de cabecita. Están acá los mártires de la iglesia. Le llamamos los mártires porque ellos fueron martirizados, le cortaron su cabecita cuando pasaron la gran tribulación por haragancitos, porque antes debían crecer espiritualmente, pasar y llegar a ser un verdadero fruto o verdadera tierra, como dice la palabra del sembrador. Esta es verdadera tierra. La verdadera tierra no es 100%. El Señor le ha placido como autoridad que la verdadera tierra sea desde el 30% para arriba. Y si tú lo quieres medir de 1 a 20 como se miden en los colegios y universidades, el Señor es más generoso aún, es misericordioso, porque no te jala con 10. Oye, los niños, jóvenes, universidad, con 10 están rogándole, profesor, deme otra oportunidad, profesor, no me jale, por favor. Y van muchos, le coimean para que no les jale. Y Dios no necesita de coimas. Él aprueba en su universidad cristiana de la palabra de Dios. Él aprueba con 6.77, por decir 6.8, que es el 30% de 20. Imagínense ustedes, Dios nos aprueba con nota aprobada como verdaderos cristianos
como santos del Altísimo con 6.8. Y si quieres ser más exacto, 6.7777, hasta donde alcances. Pero redondea los 6.8. ¿Cuánta diferencia para 11? 4.2. Le regala 4.2. ¿Qué pasaría en las universidades si aprobaran con 6.68? ¿No? ¿Qué pasaría? Intentaron aquí en el Perú a los niños y jóvenes de los colegios a una nota de 14, porque querían más cerebro. No les interesa su estilo de vida, les interesa el cerebro. Ya lo anularon, no ha durado creo ni 3 años. ¿Por qué? Porque la mayoría eran jalados. ¿Quiénes llegaban a 14? Es que no se acuerda el maestro o el ministro de Educación. ¿Cuántas veces en la universidad él pasó con 10.5? Yo en la universidad cuando estudié, ¿cuántas veces pasé con 10.5? Porque era el premio 10.5 a 11. Se iba a 11 para ser aprobados. Como dicen el dicho, no se acuerda cuando la vaca cuando era ternera. Por eso han vuelto ahora al 11. Pero nuestro Dios Jesucristo nos aprueba con 6.777. ¿Se dan cuenta ustedes? ¡Qué bendición de Dios! Entonces vemos acá, entonces estamos viendo entonces aquí que son los de la primera, dice los de la primera resurrección, ¿no? Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Esta es la primera resurrección, la que, del capítulo, del versículo 4. Todos los que fueron degollados su cabecita, ellos son parte de la primera resurrección, pero no son exclusivos, como hay algunos que dicen, estos nomás son. No, es este pasaje, pero hay otros. La primera resurrección lo componen para mí 2 grupos, ¿no? Bien claros. Vamos a ver quiénes. En Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4 nos enseña también allí que hay otros que han muerto antes de los decapitados, pero que también son siervos de Dios y son la primera resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Esos estén tristes, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Dios, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre. ¡Qué linda promesa! ¡Qué linda promesa! Pero quiero ver hasta el versículo 16, que son todos los cristianos de todos los tiempos para mí. Hay algunos que dicen, no, esto se aplica solamente para los hermanitos cristianos del Nuevo Testamento, los que se llaman la iglesia, y los del Antiguo. Yo les pregunto a esos hermanos, ¿y los del Antiguo Testamento? ¿Que Dios hace acepción de personas? Yo conozco a mi Dios que no hace acepción de personas. Desde que Él creó a Adán y a Eva, hasta el día que venga, ese día del arrebatamiento que comienza su segunda venida, tienen que resucitar a todos los que han dormido en Él. Todos, por ejemplo, revisa, desde Adán y Eva, ¿a quién crees que lo va a traer resucitado? A Abel, no a Caín. ¿Quién más
vas caminando a Enoc, a Noé, y de ahí te puedes saltear un poquito porque hay tantos medios malcriados, ¿no? Hasta Abraham, y de ahí sigues a Judá, de ahí sigues a quién, vas siguiendo a Jacob, Judá, a Moisés, los más claros, a Aarón, ¿quién va siguiendo? Al rey David, al rey Salomón, que a pesar que fueron unos tremendos sinvergüenzas, los dos, pero se arrepintieron un día. El arrepentimiento no es de ahora, es desde el antiquísimo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no me vengan con cuentos chinos, que no, que los del antiguo, eso no sabemos cuándo será, solamente los otros del Nuevo Testamento. No, Dios es el mismo que estuvo en el Edén, que estuvo en Egipto, que estuvo cuando estuvo los reyes. Dios es el mismo cuando vino a la tierra, Dios es el mismo, se fue y vino su espíritu. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no cambia y sus leyes no cambian, su amor no cambia. Y hemos visto que su amor es eterno, nos ama a su creación, y no solamente a nosotros, a los ángeles los ama. Él no cambia, más bien los ángeles cambiaron sinvergüenzas, más bien los hombres sinvergüenzas cambian y no quieren arrepentirse. Pero los que nos hemos arrepentido, guardamos a un lado, ya no somos sinvergüenzas, somos vergonzudos ante nuestro Dios. Por eso, ante Él y solamente ante Él hacemos una reverencia de adoración, no a muñecos, no a personas, no a ángeles, no a nadie, solamente a Jesucristo nuestro Dios. A Él nos postramos en reverencia, no a más nadie. Entonces vemos aquí que esos son todos los hermanos de todos los tiempos que han dormido en Cristo, que han dormido en Dios, Jehová de los ejércitos, en el Antiguo Testamento. Son todos. Entonces, ¿qué más nos queda? ¿No? Esos son los primeros que vemos aquí, los primeros que estarán en el milenio. Son parte, no están en la resurrección de los mártires ni los otros, pero son parte. Estos son en parte juntos con ellos, porque estos han muerto y han resucitado. También nosotros han muerto y Dios los ha resucitado. Pero hay todos los que vivitos lo ha llevado Dios. En el arrebatamiento va a llevar vivitos. Yo quisiera estar en el arrebatamiento. ¿Tú no quisieras estar allí? ¿Quién no quisiera? Pero depende del papá. Si Él viene mientras estoy vivo, me va a llevar vivito. Ya no van a llorar mis hijos, ya no van a estar con un cajón llorando, nos llevará vivitos. Entonces ese es el otro grupo que integran con los de la primera resurrección, todos los que han sido llevados vivos al cielo. En el Antiguo Testamento tenemos a dos hermanos que se los llevó vivitos, a Enoc y a Elías. No encuentro más. Y en el Nuevo Testamento hay la promesa, porque todavía no ha llevado ninguno, que si mañana viene, si este año ya comienza la gran tribulación, o el otro año comienza, ya estamos cerca. Pero antes de eso, o ya en plena tribulación que estamos pasando, como dice en Apocalipsis 7, cuando ya empezó la gran tribulación, pero está suave todavía, cuando ya va a empezar la tremenda gran tribulación, el Señor nos va a llevar. Entonces, también Enoc, Elías, a los que los arrebató. Pero hay un segundo arrebatamiento también, a los 144,000 de Apocalipsis 14, y el otro está en Apocalipsis 7, 9, y el otro Apocalipsis 14, 1 y 2, y creo que hasta el 3. Ahí está el arrebatamiento ¿de quién? De los 144,000 israelitas, que Jesús viene al monte de Sión. Está con los 144,000 ahí,
versículo 1, versículo 2, aparecen en el cielo, cantando con sus arpas, con unas canciones que nadie lo sabía. ¿Cómo fue? Del versículo 1 al 2 ya estaban en el tercer cielo. El poder de Dios. Fueron arrebatados esos 144,000. Ya no encuentro hasta ahora, por lo menos, más arrebatados, más que puedan estar allí en el milenio. Pero hay alguien más, ¿no? En Apocalipsis 28, vamos a mirarlo de pasadita. ¿Qué nos dice Apocalipsis 28? Dice, después que se cumpla, el 7, después que se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo fue llevado recién a la cárcel para que nunca más salga. Entonces, hay otras personas, hay miles de personas que van a estar allí también en el milenio. Entonces, en el milenio van a haber personas que un día decidieron tener a Jesucristo en su corazón, seguir los pasos de Él. Esos son parte de la primera resurrección y son parte de los vivitos que los llevó vivitos al cielo. ¿Ah? Esos son. Entonces, pero también vemos nosotros aquí que en el mundo hay gente que no quiere que Cristo viva en su corazón. Entonces se dejan que Satanás gobierne su mente y son instrumentos de Satanás. Como nosotros somos instrumentos de Jesucristo, el resto de la humanidad que no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere leerla, pasan a ser siervos del diablo. Hay que hablar las cosas claras. Y muchos de esos siervos del diablo van a estar en el milenio. Porque si no, no saliera el diablo y los va a traer. Pero aquí podemos entender algo tan importante. Las personas, no hablemos de buenas y malas, las personas que tienen a Cristo en su corazón, ¿no?, hay en el milenio. Y hay personas que no tienen a Cristo en su corazón. Aparentemente, como vulgarmente decimos, entre buenos y malos. Pero como dice la palabra, justos e injustos. O como le decimos mejor, con los que tienen en Cristo, los que están en Cristo y los que están con Cristo. Porque hay una gran diferencia de estar en Cristo que estar con Cristo. ¿Puede ser Cristo a mi lado? No vale. Pero aparentemente digo, Él va conmigo, aquí me acompaña mi Jesús. Entonces habrá muchos de esos que dirán así, yo estoy con Jesús. Entonces, como no hay el diablo, aparentemente ellos son buenitos, porque no hay nadie que lo use. Imagínate tú, en tu casa, tu niño, le has comprado un robot con pilas, para que el niñito lo maneje, lo prende y el robot comienza a caminar. Pero tiene que venir el niñito, o tú, tienes que ponerle sus pilas y machucar un aparatito para que el robot camine, ¿sí o no? Entonces, si tú tienes el robot con sus pilas, con su aparatito para machucarlo, viene un niñito chiquitito, lo coge, no sabe usarlo. Peor si tú no estás, te fuiste a la calle, no sabe nadie, ese robot es inofensivo, no hace nada. Pero cuando viene y lo machucas, el robot te hace caso y camina, retrocede, corre, salta, hace. Así es los hombres sin Cristo, así son las mujeres sin Cristo, así son los adolescentes, los niños y niñas sin Cristo. Son como un robot
que Satanás le ha puesto pilas y lo maneja a su antojo. Por eso se ponen rebeldes, porque cada día más lo maneja Satanás. Esos son los que son sin Cristo. Entonces, mientras no hay nadie que lo maneje, son bonitos, inofensivos. Pero cuando viene el diablo y lo maneja, aquí vemos que salen a pelear contra Dios, ¿eh? Y contra la ciudad amada, contra Jerusalén. Entonces hay personas que mientras no haya la acción de Satanás, son buenitos, aparentemente, entre comillas. Pero tan pronto Satanás aparezca, son los malos. En cambio nosotros fuimos los malos de la película. Pero un día que vino Cristo en nuestras vidas, Él entró a vivir en nuestros corazones. Él entró en nuestra mente, nos selló con su Espíritu Santo. Le pertenecemos a Él. Entonces Él solamente nos habla, apenas le oímos, caminamos derechito. Pero como ahora está aquí y nos habla de tan cerca, como hay una canción tan cerca de mí, ¿no? Él está tan cerca de nosotros, aquí en nuestro corazón, aquí en nuestro interior, en nuestra mente, estamos sellados con el Espíritu Santo y somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, nosotros estaremos ahí, con diablo o sin diablo, seremos fieles a Jesucristo. Pero los otros están ahí sin Cristo. Pero tan pronto viene el diablo, son fieles al diablo. Por eso es que le siguen. Parece paradójico que Dios permita que estén estos acá. Parece paradójico que Dios permita y que no lo meta de frente al diablo a la cárcel, como lo metió a la bestia y al falso profeta. Pero es la potestad de Dios. Yo estuve orando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permite y no lo metiste de frente a este sinvergüenza al diablo? De frente debías meterle como al falso profeta y a la bestia. Señor, ¿por qué permites que esos sinvergüenzas de todos los países estén ahí? Ya los debías extinguir. Porque van a ser un caos cuando venga el diablo. Él sabe por qué. Él me dijo, yo sé por qué. No te preocupes. Después puso en mi mente. Yo les pregunto y me pregunto, ¿qué pasaría si tienes un hijo drogadicto? Pero drogadicto ya bien avanzado o empezó ya en buen tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución ahora que ven la gente? Claro, la solución divina de un drogadicto es que Cristo entre a vivir en su corazón, pero de verdad. No como he visto a tantos que de mentira entraban y nunca cambiaron. Entonces cuando hace el papá en su desesperación, ¿qué busca la mamá al papá? Mi hijito, mi hijita, llevémoslos al centro de, ¿cómo le llaman? El centro de rehabilitación, 1 año o 2 años. Ahí lejos de los amigos, lejos de la droga, allí se va a desintoxicar y va a venir buenito. ¿Cuántos padres se han tirado contra el suelo? Que lo han guardado 1 año, 2 años a sus hijos en los centros de rehabilitación y no han venido buenitos, porque inmediatamente han venido a buscar la droga porque venía el diablo. Oye Carlos, hay droga, ya, voy a ver plata. Y el mismo comenzaron lo mismo. Pero el papá y la mamá le dieron su oportunidad a sus hijos de demostrar que le aman, gastando ¿cuánto? En esos centros de rehabilitación. Pero tan pronto salen, la gran mayoría vuelven a ser drogadictos. Igual esta gente. Dios, por amor, porque Él es amor y su amor es eterno, a esta gente los enseñó para que vean las maravillas del futuro que nos espera. Pero ni así quisieron creer. ¿Cómo será la vida en el milenio? Es interesante.
Vamos a leer dos, terminamos, por favor, 2 versículos. Romanos 6. En Romanos 6, por favor. ¿Dónde estamos? Acá. Romanos 6. 2 versículos nada más. Romanos 6 dice bien claro en el versículo 18 y 22. Dice 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces, ¿quiénes van a estar allí? Los justos. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí estarán los santos, los santificados, y gozarán de vida eterna con Jesucristo. O sea, los santos, la santidad. Miremos otro versículo, y con ese termino. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, lógico, está en Cristo, no dice está con Cristo, que es muy diferente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes estarán allí? Las nuevas criaturas. Las nuevas criaturas que tengan a Cristo en su corazón. Tener a Dios, tener a Cristo en nuestro corazón es lo más bello que podemos hacer mientras tenemos vida. Porque no solamente nos hace nuevas criaturas, nos reconcilia. Es decir, las cosas viejas de nuestra vida los perdona, nos hace nueva persona. Ese se llama reconciliar. Ya nos olvidamos, se olvidó Dios de lo que fuimos. Ahora nos ve una nueva persona, una nueva criatura. Y nos encargó que así como hizo con nosotros, hagamos nosotros con el mundo, que nos reconciliemos. Si tienes un problema con tu hermano, un juicio con tu hermano, reconcíliate con él. Él no va a querer, pero tú tienes que reconciliarte, porque ahí se dice, nos encargó el ministerio de la reconciliación. No solamente que le enseñemos, que la vivamos. Y antes de orar, quiero decirte que en el milenio será una vida de armonía, una vida de paz, una vida de felicidad, una vida de alegría, una vida de gozo. Y dice, quiero al final decirles lo siguiente: las personas sin Cristo y sin el diablo viven una falsa paz. Hay una paz que pareciera, pero no es real, porque tan pronto viene el diablo y son guerreros. Pero al aparecer el diablo, ¿no?, son dominados por él y no tienen paz, y no tienen quien los defienda. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nacemos como bebés, viene el diablo y quiere volver a entrar. ¿Quién nos defiende? Cristo, el que está en nosotros. Él nos defiende. Hay un versículo de Lucas 20 que recuerdo, donde Cristo habló y le dio oportunidad a un joven rico de que pueda vivir la auténtica vida feliz, porque el rico no vive feliz, es infeliz con tantos millones, pero es infeliz, porque está viendo quién nos robó un sol, quién nos robó 100 soles, y quiere, ambiciona tener más. Entonces se encontró con Cristo y Cristo le dijo, entrega tu vida a Dios, es urgente
Él le dijo, Señor, sí, yo quiero entregar mi vida. ¿Sabes qué? Tengo tanto que ordenar en mis negocios y mis cosas que tengo, que permíteme ir primero, arreglo mis cosas y vengo. Mañana vengo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al joven rico? Chao, le dijo. Esta noche vienen por tu alma. Y en la noche murió este joven. Quiero dirigirme a muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón. No sean necios como este rico. Nadie va a llevar la riqueza cargada en su cajón. No amen la riqueza. Por esto un poco te digo, no la botes de la basura. Pero no ames la riqueza. Ama a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Es tu oportunidad. Allí en tu casita, allí donde estés escuchando. Yo voy a orar y tómalo como modelo. No quiero que me sigas mi oración y digas, he orado como el hermano para ser salvo. Tómalo como un modelo. Escucha. Y cuando llegas a tu casita, reflexiona. Entra a tu dormitorio, a tu cuarto y a solas. Lo que has entendido de esa oración, háblale a Dios para que no sea que como el rico te quedes sin Cristo. No tenemos la vida asegurada. Yo no sé si mañana estaré acá. Yo no sé si el otro domingo estaré predicando. De repente dice mi Señor, basta. Pero ya tengo el sello y la marca en mi corazón. Yo le invito a muchos, y a muchos de los hermanos que a veces no lo han entregado su vida al Señor y dicen, sí, Cristo vive en mi corazón, pero son personas que todavía no caminan como Dios quiere. Analiza. Hoy dobla rodillas, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Cristo. Y tú, si eres nuevito, hoy también llega a tu casita y dobla rodillas y háblale. Voy a orar como si primera vez lo hiciera en mi vida. No copien mis palabras, pero copien el contenido y con sus propias palabras, con sus propios deseos y sentimientos, vayan y hablen con Jesucristo. Señor Jesucristo, recuerdo cuando te conocí, cuando escuché por primera vez de ti. Pensaba que eran bromas, pensaba que era un chiste, que era una persona tonta la que hablaba. Pero cuando abrí tu palabra y fui leyendo, fui comprobando que esa persona que me hablaba tenía toda la razón. Cuando comprendí leyendo tu palabra que debo arrepentirme antes de recibirte, Señor, analicé toda mi vida desde que tuve uso de razón, desde que tuve uso de razón hasta ese día, que más o menos tenía 40 años. Hice memoria de todos mis delitos y pecados. Después de hacer todo eso, un día llegué a mi cuartito. No le besé ni a mi esposa ni a los hijos. Y me encerré un día a llorar contigo, a pedir que me perdones, que estaba arrepentido de haber adorado a tantos dioses que no eras tú, porque tú eres invisible. Y después de arrepentirme y decirte, nunca más adoraré a cosas visibles, sino al único invisible, que eres tú, Señor Jesucristo. Y con lágrimas en mis ojos te pedí perdón y te pedí que me ayudes, como un niño cuando le pide ayuda a alguien, y tú me fuiste ayudando. Te recibí como un niño, pero después que pasaron años, te hice un verdadero recibimiento
para que entres a vivir en mi corazón. Y tú lo has hecho, me has perdonado, me he reconciliado contigo, soy tu hijo, soy tu siervo, y estoy plenamente convencido que sigues llamando día a día a todas las personas que vengan al arrepentimiento. Arrepiéntanse de tu mensaje, arrepiéntanse y vengan a mí. Oro por todas las personas que están escuchando y que quieren arrepentirse, que vayan a casita, con sus propias palabras, no copiadas, se humillan ante ti, Señor, para entregarte su vida. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén.